Hola, Hola. mi nombre es Iram Constantino, soy artista visual de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eh, Mi proceso principalmente parte del dibujo y de la ficción, entonces me gustaría compartirles un poco acerca de eh, mi trabajo anterior y en un momento quizás una vueltecita aquí a mi estudio que está aquí en la ciudad de Guadalajara. Este, bueno, ahorita estoy esperando que me den permiso, pero mientras, pues aquí pueden ver, este es mi estudio. Este, Trabajo un poco de cerámica, dibujo. Aquí tengo atrás una pintura tinta, este, un poco de mi proceso. También se basa como en tener como esta colección que siempre he tenido de cómics, de libros, que es de donde parte como más mi proceso eh, gráfico. Me gusta mucho como esta eh, idea de que el dibujo es más sintético en ciertas partes, en los dibujos de el manga y el cómic. Entonces, como que gran parte de mi trabajo en el dibujo es simplificar un poco. Eh, Tuve proyecto que se llama Tempestad. Creo que ya se puede ver. Este, Sí, se ve. Tempestad fue un proyecto que tuve el año pasado. He estado haciendo como gran parte de las últimas obras con flores, y quería ligarlo a esta idea de la huelga, del bienestar. Entonces, como que me encontré con un libro de Rebecca Solnit que se llama Las flores de Orwell, y encontré como huelga en la que textil de Massachusetts en los años 20, en la que buscaban un poco no solo tener como los eh, beneficios o toda esta idea de bienestar a partir de las marchas, sino también tener esta capacidad de disfrutar a partir de lo que se peleaba. Entonces, como que me ha estado llamando mucho la atención como toda esta idea del bienestar a partir de la eh, autoexplotación, y empecé a producir como todas estas piezas como una autoexplotación un poco propia, que es esta búsqueda del bienestar. Entonces, todos estos objetos son como, o piezas son como esta búsqueda de estar bien, de estar como constantemente buscando no solo estar como consciente de lo que estás haciendo, sino también como el éxito que te dice todo lo que está allá afuera que debes tener y sin saber realmente qué es eso. Entonces, como que he estado eh, trabajando a partir de eso y lo ligué a otra exposición que se llama Saga, que era mucho más eh, ficticia, como una especulación ficticia de la expropiación de Marte y cómo se conquistaría o cómo se podría imaginar esa conquista como una destrucción o el inicio de algo nuevo. Este, si estoy como hablando demasiado, pueden interrumpirme en el momento que quieran. Este, Sí, 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 pero te escucho, ¿no? Sí. vale. Eh, Empecé a hacer estos dibujos abstractos como si fuera unos zooms de esta
terraformación de un planeta y lo que me interesaba era que fueran lo suficientemente abstractos para eh, crear una idea de se está creando o se está destruyendo, no se sabe, simplemente es como esta especulación de que siempre hay como esta balance entre unas cosas y las otras. Por eso también como que hay muchos objetos que están como equilibrados, como lo es el escudo y la lanza, que me interesaba como esta idea de crear como un punto de tensión, como esta idea de rendirse. No, no gana como la fuerza que es como implacable, ni el muro que es inamovible, sino como se crea un punto de, de tensión donde solamente se están rindiendo y parece que están como detenidos en el tiempo. Y todas estas pinturas las empecé a trabajar los linos, como si fueran una pieza más grande, como si alguien las hubiera recortado de otro tipo. ¿Esta qué es? ¿Es acrílico sobre lienzo o es...? Es acrílico y óleo sobre lienzo. Ok. Y es Y como te inspiras de imágenes vista de Marte, la que vimos en las redes desde que mandaron este robot allá. sí, exacto. ¿Y Pero tú eres un gran lector de ciencia ficción o...? sí, 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 la verdad es que me interesa muchísimo porque también fue mi primer acercamiento hacia el arte. O sea, Ok. como que esta idea de tener posibilidades, creo que hacia el futuro, para mí lo que la inició fue leer ciencia ficción. Y más por mi cercanía en mi niñez de los cómics, que era como la ficción que tenía a la mano. Mm. Aquí combino como de los paisajes que están en Marte, pero con un imaginario también de Akira, que es un manga japonés. Sí, sí, conozco. Sí. Y, Soy más de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, porque claro, es más mi generación, pero bueno, aunque creo que es antes de mí, pero sí, me acuerdo que fue un libro que me impactó mucho y no sé por qué eh, siempre lo relacioné a la pintura de Edward Hopper. Los personajes de la pintura de Hopper me parece que son como robots, que no tiene, son sin cerebro, son fijados, y me hacía pensar a la reconstitución en la novela de Ray Bradbury de esta gente que son muertos pero que siguen viviendo. Y siempre a un momento hizo un match entre la novela de Bradbury y la pintura de Hopper. No sé por qué, pero bueno, cada uno su sinapsis. referencia. También creo que tiene mucho que ver que yo creciendo en los noventas, o sea, había muchas de películas que veía en mi niñez, que era Terminator, o alguien que me tocó verlo en los noventas, Día de Independencia, Matrix, tenían esta idea de el futuro, la ficción, que llamaba mucho como a la cercanía de los 2000 de llegar a los 2000 y qué iba a ser el mundo en los 2000. Y digo, nadie esperaba la pandemia. Que son quizás proyecciones un poco dañadas con la depresión general que vivimos, la depresión mental que vive la humanidad hoy en día, con el regreso de lo peor del pasado, ¿no? Sí. Exacto. Y a partir de eso, hace unos años después de pandemia, realicé esta expo que se llama Pensando en un futuro para evitar el dolor presente. Eh, este proyecto era como para mí una manera de hablar acerca de esta incertidumbre hacia el futuro. Eh, para mí como que había todas estas promesas del futuro que no se llegaron a cumplir, que todavía estamos como en esta incertidumbre, pasó la pandemia y era como, Y bueno, ya, hay una, es Jacques Rancière, no sé si conoce este dinosaurio setentero francés, el último todavía vivo de la banda de Foucault y todo, Jacques Rancière. Él fecha como 89 el fin de la Unión Soviética como un tipo de bisagra, diciendo que hasta 89 creímos en una
algo mejor en el futuro. Exacto. Y con este quebra empezamos a inversar un poco la reflexión y dice, ojalá que no regresa el peor del pasado y que empezamos a tener miedo que regresa. Y él identifica quizás en relación con su propia edad y vida, pero 89 como un poco el quebro, el cambio de proyección, ¿no? Claro, y pues, Pero tú dices que tú te formaste en los 90 entonces, sí, yo soy del 87. Entonces como que a mí ya como incluso la música, ¿no? El grunge cuando empezó con Nirvana y toda esta cosa para mí era como muy depresivo. Y creo que siempre había como una parte de mi crecimiento, era como esta cosa de se va a acabar el mundo. O sea, yo me acuerdo de que cuando iba a ser los 2000 estaba el Yaka 2 y me queda, lo tengo muy así grabado. que va a tener un golpe informático, que todo va a separar y todo, y no pasa nada, ni siquiera el mosquito se cayó. Y, y sin embargo, la idea de que pasara, para mí fue como algo que me llamaba mucho la atención porque me acuerdo que en ese entonces iba a ser mi primera comunión como buen mexicano, entonces, este, la señora que hacía la catequesis decía, es que van a venir los jinetes del apocalipsis y con las máquinas y te van a conquistar. Y yo lo ligaba mucho a Terminator. O sea, decía, wow, sí, Skynet, o sea, sí va a llegar y todo se va a acabar. O los aliens, o vamos a descubrir algo que, y sin embargo, año tras año pasaba algo. Pasó lo de las Torres Gemelas, que también fue como un punto como que cambió mucho acerca de el mapa global. Sí, fue como un mega reset, es como un reset. Yo hoy estaba ya recién llegado a México desde 8 días para la chamba que me atrajo al país en 2001. Llegó el 3 de septiembre y fue el 11 de septiembre las Torres Gemelas. Lo vi aquí desde ese. Sí, tremendo, sí. Y, o sea, yo eso lo viví en mi adolescencia. Y esa cosa de, bueno, ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra continua, constante, y que hasta cierto punto creo que nos hemos acostumbrado a tenerla en mente. Y sin embargo, para mí era como importante pensar que yo crecí en un contexto en el que nadie era artista, que era las fábricas poco a poco dejaron de existir, entonces como no tenía una seguridad trabajar como en una fábrica, dedicarse al arte de mi familia no era como algo que parecía probable, y sin embargo, para mí es una posibilidad encontrar en el arte una manera de vivir. Entonces, como que reuniendo como eso, empecé a hacer como estos mapas que son como máquinas imposibles, que para mí son como estos dibujos como tipo blueprints de máquinas, como si fueran una especie de diseño para generar algo que es intangible como la esperanza, el bienestar, y en este caso, en específico, esta máquina era como de energía renovable, ¿no? Y lo que generaba esa energía eran estas flores. Utilizo esta flor de loto porque el nombre de mi mamá es Susana y Susana, bien proviene de flor de loto. Eh, Quise generar como esta esperanza a partir de lo cercano, pero también como de esas cosas que nosotros esperamos de los demás, o de nosotros mismos. Y empecé a generar estos dibujos también como a partir de todo el imaginario con el que crecí, que es como estas historietas, estos paisajes apocalípticos, y estas crisis como continuas que al final no terminaban de cuajar, ¿no? Al Y una final. palabra, la de derecha, ¿no? Es una heredera de los cómics o aquí no. Sí, ¿a dónde pusiste Es como una palabra, ¿no? Como un grito, una onomatopeya, ¿no? Es como una onomatopeya, sí. Ok. Sí, exacto. Y trataba de desarticularlos para que fueran más como manchas o algo abstracto y no fuera como solamente un... Aunque hay un personaje, como un personaje en la nube arriba, una pelea, ¿no? Sí, aquí.
Sí, sí, es una pelea entre dos cuerpos, ¿no? Reencontramos la lanza de la escultura que nos enseñaste antes, sí. Sí, o sea, como que siempre trato de ligar mi trabajo con algo anterior, porque sí me gustaría, por ejemplo, algún día si alguien reúne varias de mis obras, tener como cierta Y como narrativa. un tipo de cadáver exquisito, ¿no? Tac, 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 un palimpsesto que sé. Claro, y me gusta mucho esta idea de también como generar una narrativa como los Sí, te cómics, gusta la narración, es evidente. Bueno, el cómics es, si te gusta el cómics, te gusta la lectura, es que en un momento te gusta la narración, sí. claro. Y Yo hablo de ciencia ficción, que acabo de leer el Cadic del el maestro del Alto Castillo, que es uno de sus primeros éxitos de escritor, creo que es de 62 el libro 61. Sí. Sí. Y, y creo que parte que me parece interesante de la ciencia ficción es que puede crear analogías que son mucho más cercanas a cualquier espectador para hablar de diferentes problemáticas, Ujú. sin que parezcan como tan, no que quisiera decir amarillistas, pero sí de una tan pesadas a lo mejor con la realidad, ¿no? Comparándolas con la realidad que ya vivimos. Tengo este libro que es como un diario, que en realidad son una serie de imágenes que me basé a partir de un libro que se llama La dinámica del asteroide, que era un libro que no existió, pero era hecho por Moriarty en Sherlock Holmes y que era el que lo llevó, según esto, a la fama y por eso era tan popular. Y yo empecé a hacer como esta analogía con la dinámica de distintos, cosas como espaciales, el Sol, el asteroide o alguna... ¿Cuántas páginas tiene? Este tiene 25 Ok. y todas son pintadas en lino, porque me gusta mucho que la pintura se pueda tocar. A diferencia de las pinturas que están como enmarcadas, como que siempre he pensado que una manera o una cosa que limita al espectador muchas veces a acercarse al arte es como que sientan que tienen que cumplir ciertas reglas. Y una es como no tomar fotos con flash porque el flash afecta a la pintura. Y eso es algo que a mi familia, por ejemplo, le pasaba mucho, ¿no? O sea, como que no sabían cómo comportarse, cómo acercarse. Y un libro, sin embargo, como que siempre parece algo más cercano y quería hacer como este libro que se pudiera tocar porque me gustaba esta idea de que fuera parte de la pieza el ojearlo. Y hace ya algunos años, en el extinto Paus acá en Guadalajara, hice esta exposición en donde empecé a crear como estos dibujos a partir de la idea de hacer blueprints como de instructivos de máquinas. Em, y ya después lo llevé a un formato más grande que es la máquina rosa, que era el mural. Y empecé a hacer estas como instalaciones que eran como, que son como más de dibujos más abstractos. Y eso ya es como algo ya de algún tiempo. El resto eh, era este proyecto en el que trataba de hacer como una sociedad secreta de artistas y terminó siendo como un proyecto. Ah, como es chismoso el artista, no va a ser secreta mucho tiempo, pero... Sí, claro, exacto. O sea, y terminó siendo un proyecto autogestivo que se llama ahora Otro Espacio. Ajá. Entonces, como que al final, como que no salió como yo hubiera querido, pero sin embargo me llevó a hacer como ciertas cosas eh, que me llevaron a este proyecto autogestivo que ya lleva varios años. Eh, pero me gustaba mucho esta idea de generar, o sea, al final creo que el arte o el círculo de donde nos movemos los artistas, o los agentes del arte, es muy pequeño, o sea, es muy, o sea, yo le pregunto a mi mamá, o sea, si sabe algo de arte, o a mis vecinos, o a mis tíos, y ellos están fuera de Sí, conocimiento. estamos en una burbuja, sí, 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 la Entonces, burbuja del arte, pero todo el mundo está por gueto, somos en el gueto del arte
Y hay mucha gente que no se, de manera, se autocensura de manera natural, dice, no, este no es para mí, ¿no? Y se quedan afuera, sí. Pero lo viví desde todo el tiempo entonces todos estos planos de fundación hacia inclusivo, recibir a la comunidad, abrir, no, es puro bla, 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 bla. Y al Es un final gueto, es un gueto. Sí. es tan pequeño que eh, se me hacía esta idea, o sea, mi abuelo estuvo en la masonería. Entonces para mí era como muy raro ver como que se iba a hacer sus reuniones y era como, pues sí, yo no sabía qué hacía, pero sabía que hacía algo. ¿Y Y fuiste en reuniones de masones o? yo estuve en un programa que es antes de entrar a la Y masonería, que de ahí vino tu idea de hacer una sociedad de secreta de artista porque ya tenía esta idea de cómo funcionaba como acá le decían una sociedad discreta, discreta. Sí. porque pues no era secreta, o sea, al final estaba en la calle, tenía el nombre afuera de la calle, o sea, ahí decía templo masónico, etcétera. Y era como algo muy llamativo para mí en mi juventud, dado también que me gusta tanto la ficción, era como, pues sí, es como tener una identidad secreta de estar aquí. Y entras y te das cuenta de que pues es como un club de filosofía, un club de lectura. Y no había como esta cosa mágica o que te hiciera pensar de que, esto es algo que quisiera hacer toda mi vida. Y había mucha gente que conocí que también era muy raro porque yo era el único como que estudié artes de ese grupo y todos estudiaban para ser abogados, médicos, Pues ingenieros. sí, porque más que nada la masonería es como una sociedad de ayuda entre ellos, se ayudan en la promoción social, se Exacto. ayudan, se remandan elevadores todo el tiempo, sí. Y como que yo al no encontrar también como esta parte que me interesara, creo que ya me hizo no continuar. Y sin embargo, mi abuelo, o sea, le encantaba. Para él fue una parte como muy importante de su vida porque le ayudaba como a llegar a ciertas cosas que a lo mejor de otra manera no pudo haber llegado, que era viajar. Ah. Este, y, y ese, Bueno, tu abuelo escogió la masonería para viajar y tú el arte para viajar, sí, es como... sí, No, exacto. no, 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 es una mal comentario, ¿no? Pues sí, con el arte viajas normalmente, sí, sí. Y de hecho, o sea, como que ya a partir de esto, como que me interesaba como, ¿Y este anillo tiene una historia personal o algo? Me imagino que sí, pero... sí, es el último viaje que hice con mi abuelo, en, eh, ¿Y era de él? ¿Era de él el anillo? no, más bien era la foto, la tomé, hice un dibujo de él y ya lo grabaron, lo hicimos aquí, específicamente para esa exposición. Y, o sea, este es el primer libro que hice que se llama La dinámica del asteroide, que es igual, era sobre lino, y creo que aquí fue cuando empecé como a apoyarme de pintar o de aprovechar el espacio en el que, Y también sí, utilizar el espacio y pintar las paredes y integrar el espacio en tu obra, sí. sí, y esta es parte, o sea, como de las. ¿Dónde fue eso? En Guadalajara? ¿O? Sí, fue un proyecto que se llamaba Lateral. El proyecto ya no existe, pero era un proyecto autogestivo y fue como mi primera exhibición en forma. Y hicimos una instalación también con un listón, pero nos tuvimos que cruzar a una casa que no teníamos permiso, entonces como que duró como un día esa exhibición porque las personas la quitaron, se dieron cuenta que nos pasamos y la tuvieron que quitar. Y pues es esto en general parte de mis exploraciones. Ok. Y la parte cerámica, excepto los flores y la corona de rey. Sí, no, aquí tengo, mira,
muestro. He estado haciendo como estas como capas Ok, y estos que son como cinturones, que son como esto serpientes. es la competencia de José Noé Suro, entonces. Pues lo hago con una chica que se llama Lucy Roth en Soda Cerámica Ilustrada, que estuvo Ok, en trámite hace algunos tiempo. O sea, mis producciones son pequeñas, pero porque siento que sí me gusta como clavarme en ciertas cosas, aprender a hacerlas, entonces he estado ajá, haciendo, es como un poco, ok. Si este aparecía en la carpeta que mandaste a trámite, el tipo de esta, sí. y Esta acá, estaba, sí. Era parte de la instalación de sí, Tempestad, ¿no? sí, exacto. Y acá es como ay, un, un escudo y esta que son las Y manos. esto, sí, sí. Sí, veo, me gusta mucho que sean como las piezas también, la cerámica que se pueda montar como no solamente como envases, sino como se aproveche también parte del lugar. Sí, sí, al final tú practicas lo que llaman instalación, ¿no? Es decir, que lo veas en la cerámica, puede se convertir, puede tener su vida autónoma, si no me equivoco, pero puede también ser como props de una máquina más amplia, ¿no? Sí, exacto. Digo, Ah, porque al final creo que me gusta que se conecten sí, sí, sí. parte de las Pues cosas. sí, la idea también de encontrar un detalle en el dibujo que proviene de una escultura o una pieza anterior, esta idea que tú desarrollas un mundo donde no desconecta nada de nada, donde todo se conecta, sí. Sí. Muy bien, Existe conexión con Hiram. La computadora. Bueno, muy bien. Muy bien, Iram, muchas gracias de No, compartir tu mundo. Sí, muy interesante, muy estimulador. muchísimas gracias. No, no, a ti, no. Gracias a los artistas. Gracias por esta pequeña charla. Va muy agradable. Ojalá que sea el prolegómeno de una más amplia, sí. Pero no voy a Guadalajara desde siglos, yo. Ya no me quiere Guadalajara desde años. Pero bueno. Tú vente.